Bienvenidos, muy buenas noches. A nombre de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, desde Bolivia, a nombre del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra universidad, les damos la muy cordial bienvenida a todos los asistentes. Dando continuidad a nuestro ciclo de conferencias denominado Análisis y Planificación Energética en Latinoamérica, corresponde la presentación y el desarrollo de la temática Análisis de la productividad en la gestión de reclamos en proyectos de construcción. Para ello, agradecemos la presencia y el haber aceptado estar con nosotros al distinguido ingeniero Osvaldo Cortés, a quien doy la muy cordial bienvenida. El ingeniero Cortés es ingeniero mecánico, graduado en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Él es máster con especialidad en la industria de petróleo y gas, con un MBA en especialización en dirección de proyectos, profesional de muy elevado reconocimiento en su país como a nivel internacional. Distinguido ingeniero Cortés, le doy la muy cordial bienvenida y le cedo la palabra para exponernos en esta conferencia. Tiene 40 minutos para desarrollar su tema. Asimismo, vamos al finalizar tener preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Melvin, muchísimas gracias por la calurosa bienvenida y por la invitación al evento, al Centro de Investigación y de Estudios de Posgrado de la Universidad Francisco de Chuquisaca de Bolivia. Yo me siento muy honrado por estar aquí esta noche para compartir un poco de los conocimientos con base a este ciclo de conferencias relacionados a la industria energética y específicamente a temas relacionados con la administración de proyectos que van de la mano justamente con el desarrollo de los proyectos en este sentido. Así que le agradezco mucho y bueno, cuando usted me indique, podríamos empezar. Muchísimas gracias, ingeniero. Lo escuchamos perfectamente, así que le doy vía libre para comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, la temática de esta noche se enfoca en una parte muy importante en la administración de proyectos, que es la productividad, ¿sí? Pero en este caso es una temática específica relacionada con la gestión de reclamos, ¿sí? Esta está basada en una práctica recomendada, específicamente la 25R03 de la ACE International. ¿Sí? ACE International es una organización norteamericana que se enfoca en la ingeniería de costos relacionados a proyectos tanto de inversión, en el caso de los clientes, como desde el punto de vista de contratistas en los proyectos de ingeniería y construcción. Me gustaría compartir algunas reglas. ¿Sí? Es importante para poder entender una temática como estas y cualquiera en general, desaprender para aprender. Eso es lo más importante. Si estemos atentos, en lo posible eliminemos distracciones. Es una charla bastante técnica, ¿sí? Es importante eliminarlas y finalmente tendríamos preguntas al final. ¿Qué vamos a tratar hoy? La temática se enfoca básicamente en 5 puntos de discusión. La primera es la introducción respecto a los claims y a las disputas que existen en todo proyecto y en todo contrato. ¿Sí? Posteriormente vamos a pasar a una evaluación forense del desempeño de proyectos, ¿sí? Que es específicamente una evaluación forense. ¿A qué nos referimos al hablar de desempeño? ¿Sí? Posteriormente vamos a tratar temas de productividad y de rendimiento durante el ciclo del desarrollo de proyectos, específicamente en su construcción. Vamos a hablar también un poco respecto de la pérdida de productividad y el análisis de cronograma, que finalmente son insumos fundamentales, clave y base para desarrollar un claim adecuado. Y finalmente tendremos unos pequeños minutos para dedicarle a resumen y aclaraciones finales. Empecemos respecto a hablar de disputas y claims. ¿Sí?
Todos los proyectos tienen disputas, tienen conflictos, ¿sí? No creo que exista un proyecto tan perfecto en el que no tengamos alguna discrepancia con algún cliente, con algún colega. Pero finalmente hay que entender que la naturaleza de un reclamo o disputa es un gris, ¿sí? Las cosas siempre tienen que ser o blancas o negras. Cuando existen grises en un acuerdo es donde empiezan a producirse situaciones de conflicto o situaciones de malestar con los clientes. Desde el punto de vista de proyectos, ¿sí? ¿En qué mecanismos se establecen los acuerdos? Pues en el contrato, ¿ok? El contrato es el único vínculo válido para poder dejar sentados todas las especificaciones, todas las características, el objeto, la causa, alcances, ¿sí? Dentro del alcance hay que entender específicamente cuáles son los roles y las responsabilidades de cada parte en un proyecto de desarrollo energético, ¿sí? Cuáles son las responsabilidades del contratista, cuáles son las responsabilidades del contratante. Cuando el contratante es un prime contractor, existe un dueño que es el inversor. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada parte? El cronograma que define finalmente el plazo del proyecto, ¿sí? El precio y la forma de pago. ¿Cuáles son las cláusulas de fuerza mayor que estipulan en los contratos? Es muy importante tenerlas en cuenta para poder, y más que todo, más que la cláusula de fuerza mayor, es de entender su aplicabilidad y el procedimiento, ¿sí? Otro procedimiento que debemos tener en cuenta es un procedimiento para cambios, ¿sí? Los procedimientos para garantías. Normalmente, tanto los contratantes como los contratistas olvidamos que existe un periodo de garantía y las condiciones bajo las cuales este se establece, ¿sí? Hay otro tema muy importante que hay que tenerlo en claro y todos los interesados en el proyecto lo tenemos que conocer, es cuáles son los criterios de recepción y validación de obras, ¿sí? De obras, en este caso, obras energéticas, obras de una central, obras de una planta fotovoltaica, de una central hidroeléctrica, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de recepción tanto de quien funciona como contratante como de quien funge como contratista y el ente gubernamental que recibe finalmente la obra? ¿Sí? ¿Cuáles son las cláusulas de terminación? ¿Cuáles son las cláusulas de controversias? ¿Cuáles son las cláusulas de cesión y subcontratación de paquetes de trabajo? ¿Cuándo es una subcontratación y cuándo es la contratación de un proveedor prestador de servicios? ¿Sí? Los convenios de confidencialidad son una de las causas de más problemas que generan respecto a los grises. ¿Sí? Hay que entender hasta dónde se puede divulgar el contenido de un contrato y de una especificación o de parte de la ingeniería de los proyectos. ¿Ok? Posteriormente vamos a definir claim. ¿Sí? Esta es una definición de ACE. ¿Sí? El claim siempre tiene que ser escrito. Es una demanda, es un pedido. Una de las partes busca una compensación, busca dinero, busca plazo o busca finalmente obtener alguna retribución por algún cambio derivado en la variación de los términos del contrato. Por eso es importante entender cuán vital son los contratos o los vínculos contractuales para la prestación de servicios y de construcción de obras. ¿Ok? ¿Qué es un cambio? Un cambio es una directriz del dueño, de su representante, ¿sí? Los contratos, especialmente en algunos de los casos de los contratos públicos, el ordenador de gasto delega a un representante y este representante tiene que ser válido, notificado de una forma válida por el dueño del proyecto. Sí, porque no cualquier persona puede pedirle un cambio a un contratista y el contratista tampoco puede aceptar la recepción de un cambio siempre y cuando este no venga del representante que legalmente sea designado para ello. A veces nosotros, como buenos contratistas, a veces realizamos todo lo que nuestros clientes nos digan para, obviamente, dar un buen servicio, pero finalmente podemos tener una situación de conflictos cuando no recibimos la distribución por ese pago, por ese cambio. Por eso hay que estar seguro que la persona que ordena un cambio realmente es el representante o es el representante legal o es el representante directamente del dueño. ¿Ok? ¿Cómo se juntan los reclamos y las órdenes de cambio? Pues la orden de cambio es el mecanismo para aprobar o gestionar un reclamo. ¿Ok? El empleador acepta el reclamo del contratista.
¿sí? No hay que entenderse necesariamente reclamo como un término negativo. Un reclamo simplemente, como lo vimos anteriormente, es un petitorio escrito, ¿sí? Y la resolución se logra a través de una orden de cambio. Es muy importante ser formales en las organizaciones. A veces nosotros confiamos por una relación de confianza, pero finalmente cuando existen recursos de las organizaciones de por medio, finalmente luego puede haber situaciones en las que no necesariamente tengamos un responsable por hacerse cargo de una adicional. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a un punto muy importante respecto de los reclamos, o claims, en este caso, que es el término técnico en inglés, ¿sí? Puede haber varios tipos de reclamos, ¿ok? El primero, desde el punto de vista del cliente o del contratante, ¿sí? Puede haber reclamos por finalización tardía, es decir, un contratista se puede demorar en la finalización de un contrato y el cliente le puede imputar penalidades económicas establecidas en el mismo contrato, ¿sí? Podemos tener reclamos del cliente por reclamaciones falsas o fraudulentas. ¿Qué significa esto? Que un contratista puede reclamar lo que a su juicio puede ser algo justo, pero puede incorporar elementos que no necesariamente se ajustan a la verdad, ¿sí? En este caso, el cliente inclusive puede efectuar penalizaciones o exigir restituciones por estos valores reclamados, ¿ok? En este tipo de proyectos es importante entender ciertos reclamos que son por diseños deficientes o condiciones subestándar en el desarrollo de la ingeniería. Es por eso, y es casi imprescindible al inicio de la ingeniería, acordar con el cliente cuáles van a ser los estándares, cuáles van a ser las bases y los criterios de diseño con los cuales vamos a desarrollar y a construir el futuro proyecto, ¿sí? El cliente puede reclamar daño deficiente o daño por diseño deficiente cuando exista una construcción defectuosa, ¿sí? Cuando no cumplamos las características definidas en las normas o en los estándares, ¿sí? Entonces probablemente el cliente desee recuperar esos valores y nos puede originar un reclamo por ello. Posteriormente tenemos los daños consecuentes o daños especiales, ¿sí? Son daños los más difíciles de justificar y los que más generan situaciones de conflicto. Son daños que no son directos, que se evidencian muy poco. En este caso pueden ser lucro cesante, por ejemplo, que el cliente reclame lucro cesante porque no pudo poner en operación una planta y su caso de negocio consideraba que ésta empezaba a producir en un periodo específico de tiempo. Entonces el contratista puede atrasarse y no solamente tener reclamos de penalización, sino que el cliente pueda indicarle al contratista que ha perdido recursos de su caso de negocio por un daño de este tipo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede reclamar el contratista? ¿Sí? El contratista tiene un poco más de ámbito de acción, si se le puede llamar así, ¿ok? Cambios directos relacionados por el dueño, es decir, el representante del dueño, que ya debemos tomar en consideración que debe ser el representante legalmente designado por el dueño. Entonces, este representante nos pide un cambio en la secuencia de construcción o directamente una inclusión de un adicional. Entonces, ese es el primer tipo de reclamo. El segundo es un cambio constructivo. Este cambio constructivo es el que mayor malestar genera porque, especialmente en los proyectos de suma global fija, en los que el cliente desea incorporar mayores elementos al alcance de los que contrató, ¿sí? En este sentido, es muy importante tener en cuenta las ambigüedades que los contratos mencionan. Una de ellas, y nosotros como una experiencia personal en la organización en la que yo laboro, la parte de aclaraciones, preguntas y aclaraciones de las licitaciones son las más importantes porque preguntamos de todo, desde los 4 puntos de vista. Hacemos preguntas desde el modelo de contrato, hacemos preguntas de las especificaciones, hacemos preguntas respecto de la forma de pago, qué se incluye, qué no se incluye, qué elementos de cierta legislación. Entonces, para evitar cambios de este tipo, lo más importante es tener en cuenta las ambigüedades de los contratos, ¿ok? Otro reclamo que normalmente sucede es respecto de las condiciones de sitio,
¿sí? Son condiciones normalmente ocultas. Por ejemplo, pueden haber en los suelos, cuando uno hace movimientos de tierra, los clientes nos pueden decir que tenemos un suelo totalmente plano y cuando empezamos a hacer una excavación, detectamos ojos de agua o pasivos ambientales. ¿Ok? Entonces, ahí en ese momento se generan variaciones por las condiciones de sitio. Aquí puede haber interferencias cuando nosotros hacemos proyectos brownfield, por ejemplo, ¿sí? O interferencias en el subsuelo o material tóxico u otros similares. Hay que tener también en consideración suspensiones, ¿sí? Normalmente por ciertas políticas o por ciertos elementos que nosotros no vimos en los procedimientos de construcción, pueden originarse suspensiones mientras se encuentra el proyecto en su etapa constructiva. Sí, en esos casos puede haber una suspensión directa por parte del cliente y el contratista tiene que estar en la capacidad de poder tener registrado todos los recursos que ha tenido en los frentes de trabajo para poder sustentar una suspensión directa o lo que normalmente se puede llamar un stand-by. Una suspensión similar es una suspensión constructiva, ¿sí? Normalmente hoy lo que nos sucede acá en Ecuador, por ejemplo, es que está de moda el término fast track, es decir, todo es fast track, ¿sí? Y en esa situación lo que sucede es que se pueden superponer entregables de ingeniería, con entregables de procura, con entregables de construcción, y el contratista normalmente ya tiene cuadrillas en el campo y empieza a desarrollar obras, y luego tenemos problemas de suspensiones por documentos de ingeniería, o en el caso de que el cliente tenga por parte de él la entrega de materiales, estos se demoren y yo tengo personal en obra, ¿sí? Autorizaciones de trabajo, protocolos de inicio de obra, por ejemplo, cuando el personal ingresa a las obras y hay que hacer protocolos de alcocheck o apertura de permisos de trabajo, ¿sí? Ahí podemos tener demoras que normalmente por la operatividad nuestro equipo de campo no tiene la prolijidad de registrarlas, pero si uno suma 15 minutos, media hora, una hora durante periodos de construcción de un año, ya se vuelven horas hombre que son válidas, ¿ok? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un estándar de cálculo que yo le hago como ejemplo a nuestro equipo de campo. Si les digo que más o menos el costo de una hora hombre de una persona en campo está bordeando entre los 15 y 20 dólares. Si multiplicamos por cuadrillas que suman 100, 250 personas en una obra de infraestructura y finalmente tenemos media horita o una hora, bueno, hagamos el cálculo, ¿cuánto cuesta tener 200 personas a 15 dólares la hora? Cuesta cerca de $3,000 más o menos cada hora de todo ese personal, ¿sí? Fuerza mayor. Aquí, en el caso de la fuerza mayor, sucede lo que nosotros hablamos como concurrencia, es decir, los dos, ninguno tiene la culpa, ¿ok? Ni el contratista ni el cliente tienen injerencia sobre el impacto, son efectos imprevisibles, efectos de la naturaleza, lo que normalmente en los contratos se llaman efectos de Dios, ¿sí? O puede suceder alguna paralización nacional, algún acto que haga que necesariamente se tenga que paralizar la obra y que no depende ni del contratista ni del cliente. En este caso vamos a tener el plazo, pero hay que ser en este caso lo suficientemente perspicaz como para poder actuar muy rápidamente y desafectar la mayor cantidad de recursos antes de incurrir, porque esos costos finalmente cuando se invoca una fuerza mayor no son reconocidos normalmente en dinero, pero sí en plazo. ¿Ok? El siguiente tipo de reclamo son las demoras. ¿Ok? En el caso de las demoras podemos tener impactos en la fecha de finalización de los proyectos. Y estas pueden ser de 4 tipos. Pueden ser excusables, no compensables, en el caso de una fuerza mayor. Es decir, excusable significa que yo voy a tener el tiempo que necesito para culminar el contrato en el plazo estipulado, pero no voy a recibir ninguna retribución económica por ello. En el caso de excusable y compensable, es decir, me dan dinero y me dan el valor económico que yo estoy solicitando por las demoras que se incurren en los proyectos. Hay demoras inexcusables, es decir, no me dan ni tiempo ni plazo,
y hay demoras concurrentes en el caso de que las dos partes tengan la responsabilidad. Por ejemplo, el cliente suele decir, no, yo no te aperturé el permiso de trabajo, pero tú tampoco tenías el personal para poder arrancar los trabajos. Entonces, ahí el gasto lo asume el contratista. Como yo no tuve el personal, pero tampoco el cliente me liberó el área para yo poder trabajar, entonces me entrega el plazo, pero no me entrega el gasto que yo estoy teniendo en el proyecto, ¿sí? Otro tipo de claim es la aceleración, ¿sí? A veces nosotros, desde el punto de vista del contratista, nosotros tenemos un pedido de aceleración por parte del cliente, pero finalmente aceleramos, pero no tomamos en cuenta de que esa aceleración puede conllevar a que tengamos que pagar horas extras del personal, ¿sí? Las horas extras suplementarias, horas extras complementarias, cuando necesitemos hacer doble turno. Es decir, tenemos que tener muy bien valorizado cuáles son los costos de aceleración para poder reclamarlos al cliente. ¿Sí? Misma cosa sucede en el caso de la aceleración constructiva. En este caso, nosotros vamos a tener que acortar el tiempo por demoras del dueño, es decir, el dueño me tiene que entregar un insumo que es responsabilidad de él, y como yo tengo mi personal ahí, entonces él me entrega el insumo tarde y me obliga a acelerar constructivamente. Entonces, en ese caso también hay que ser lo suficientemente perspicaz. Vamos a ver un poco más adelante cómo se puede traducir esto a tiempo. Pero lo importante es tener una estructura de control de proyectos sólida que sea capaz de registrar todos los recursos que tenemos por esta situación. Sí, la terminación por conveniencia también, la mayoría de los contratos tienen esta cláusula, ¿sí? Y esta cláusula, los claims que se presentan son la indemnización por los servicios o por los trabajos que tienen que ser liquidados a la fecha de la terminación. Y hay otra que es una terminación por incumplimiento, que son errores de contratista y siempre terminan en acciones legales. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de costo asociados a reclamos? ¿Sí? Ahí tenemos los costos del contratista, ¿sí? Pólizas de seguro extendidas, se pierden bonos de terminación anticipada. Hay algunos contratos, especialmente en Estados Unidos, cuando ciertos clientes o dueños de proyectos valorizan el costo-beneficio de terminar una obra antes y bonifican al contratista por esa aceleración y por ese esfuerzo de terminar el proyecto en un periodo menor. ¿Ok? La mayor permanencia de costos administrativos, ¿sí? Los costos administrativos, no olvidemos que el cliente nos paga por rubros, por obra, por colocación de concreto, por soldadura, por instalación de estructura metálica, por instalación de una turbina, por el tendido de una línea de media tensión. Por eso nos paga el cliente, pero para tener o para desarrollar ese tipo de actividades, el contratista debe tener supervisión, personal de seguridad, personal de calidad, personal de administración y logística, ¿sí? Entonces, ese personal, si el proyecto se extiende, debemos tenerlo ahí, evidentemente, para que el proyecto pueda administrarse. Esos costos no son visibles, pero son cuantificables al fin de mes, con la factura y con los roles de pagos que se pagan por los servicios y por las personas, ¿sí? Intereses, sí, obviamente, cuando nosotros elaboramos un crédito o las empresas se endeudan para poder desarrollar un proyecto, los valores de intereses en el tiempo evidentemente crecen, y obviamente honorarios legales. En el caso del cliente, cuando uno es contratante, ¿sí? Hay que reparar el trabajo defectuoso de un contratista, ¿ok? Hay que incurrir en costos adicionales a lo que ya pagué para completar el proyecto. Normalmente las empresas dueñas de este tipo de proyectos tienen una estructura de compra, de licitación, procesos muy bien estructurados donde hay que nuevamente emitir unos pliegos de licitación, efectuar ofertas, ¿sí? Recibir cotizaciones, etapas de negociaciones y de adjudicación, y obviamente estos costos de recompra tienen responsabilidad directamente en el cliente. Y nuevamente honorarios legales. ¿Sí? Todo lo que son sustentos, normalmente hay un equipo legal de por medio y ellos son los que finalmente llevan el rédito por la gestión de reclamos. ¿Okay?
Hay un modelo de ingeniería de claims. ¿Qué es lo valioso de esta ingeniería de claims? ¿Sí? Que uno tiene etapas. Esta lámina la obtuve de una capacitación que dio el doctor Antonio Iribarren. Él también tiene una organización que está fuertemente motivada a desarrollar ingeniería de claims y es una de las personas que tiene más reputación en este tipo de gestión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que hay etapas. ¿Ok? Hay una etapa de prevención, hay una etapa de gestión y hay una etapa de resolución. ¿Dónde es la prevención? Y hay que tener mucho ojo respecto a la prevención. Esto normalmente se realiza en la etapa de licitación, ¿sí? En la parte de preguntas, de aclaraciones a la oferta, ¿sí? Donde uno aterriza el alcance, donde uno costea y define cuáles son los factores que pueden causarnos falta de productividad, que también ya vamos a verlos más adelante. Pero es la etapa en la que todas las organizaciones, contratantes y contratistas de proyectos de este tipo especialmente, debemos enfocarnos para evitar una futura gestión de claims y una futura resolución de claims. ¿Sí? Hay algunas organizaciones que tienen Claims Office, es decir, como parte de sus departamentos de planificación y control, tienen un equipo especializado tanto del área técnica, del área de ingeniería, como del área legal para poder estructurar un claim adecuado. Y finalmente una etapa crítica que es la cuantificación de daños y que creo que es una de las que más nos cuesta a las organizaciones, especialmente cuando estamos en el día a día en el desarrollo de la construcción. ¿Sí? Eso hasta lo que es la parte de claims. Ahora vamos a revisar lo que es un poco del desempeño forense, es decir, cuando el proyecto ya concluyó. ¿Ok? Cuando el proyecto concluyó, ya básicamente estamos en una situación de conflicto, ¿ok? Pero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que primero, forense no es legal, ¿ok? Forense tiene que ver con ver cómo se desarrolló la ingeniería, cómo se desarrolló la construcción, cómo se desarrollaron ciertos términos y condiciones de garantías, de pagos tardíos para poder estructurar un claim, ¿sí? Otro tema que hay que tomar en cuenta desde la ingeniería de claims es que el desempeño se evalúa siempre. Todo el tiempo hay que medir indicadores de construcción, todo el tiempo hay que medir gestión de costos. En dirección de proyectos hablamos de la metodología de valor ganado, por ejemplo, que es una metodología que cuantifica la eficiencia del desempeño de cronogramas y de presupuestos. ¿Ok? Otro tema es que en el modo forense ya el daño ocurrió, es decir, el proyecto terminó. Para lo único que nos sirve un análisis forense es para desarrollar lecciones aprendidas. ¿Ok? Determinamos causas, determinamos daños, determinamos responsabilidades. ¿Sí? La etapa más difícil es justamente la responsabilidad, es señalar con el dedo a la organización que cometió el perjuicio a la otra. ¿Ok? Y finalmente hay que evaluar las variaciones de rendimiento, especialmente del cronograma, donde nos vamos a enfocar para poder cuantificar posteriormente un reclamo. ¿Cuál es el mapa de procesos? ¿Sí? Desde el punto de vista de ACI, el proceso es nada más que un ciclo de Deming, es decir, un plan, do, check, act. ¿Sí? ¿Y esto en qué se resume? Es decir, para poder yo hacer un análisis forense, primero necesito evaluar, ¿ok? Evaluar, ¿y cómo lo vamos a hacer? Mediante un plan. Es decir, preparamos el plan, en el plan incorporamos cada uno de los elementos que vamos a tener en la evaluación. Posteriormente recopilamos la información y el equipo analiza el cronograma, analiza los costos, analiza la productividad y analiza la causa raíz, para posteriormente movernos a realizar un reporte de hallazgos y finalmente recopilar la información como lecciones aprendidas y como herramientas de evaluación para un futuro desarrollo de evaluación forense. ¿Sí? Hay 5 etapas, ¿ok? Dentro de estas etapas hay, primero, quién lidera. Hay que definir quiénes van a ser las personas
responsables del equipo de proyecto o de la unidad de negocio o del equipo legal que va a liderar este reclamo. ¿Sí? Segundo, hay que definir los objetivos. ¿Qué queremos reclamar? No nos olvidemos que el cliente o el contratante pueden reclamarnos a nosotros un reclamo fraudulento o que no corresponde a la realidad. Entonces, ¿qué voy a reclamar? Si voy a recuperar costos, o voy a defender un principio, o voy a reclamar plazo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser el plan de actividades? ¿Qué entregables voy a tener al final de la evaluación forense? Y los roles y responsabilidades de quienes van a desarrollar estos entregables. Otro punto que también hay que evaluar es que no solamente vamos a estar en capacidad de reclamar todo lo que queramos, porque obviamente hay que poner sobre la mesa el costo-beneficio. Si está en juego una relación interpersonal, si está en juego un rendimiento de otro trabajo, tal vez el mismo cliente o el mismo contratante o el mismo dueño de un proyecto de inversión tiene varias centrales de este mismo tipo y con este reclamo estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar otros proyectos en el futuro, ¿sí? Y finalmente establecer hipótesis iniciales, requerimientos, recursos y los modelos con los cuales vamos a desarrollar dicho estudio, ¿sí? Lo más importante es recopilar información. ¿Qué información? Toda la que sea posible, ¿sí? A veces hay que ilustrar a nuestros equipos y fomentar la formalidad. Y más ahora que conversábamos acá con el equipo en Quito, hay muchas herramientas que nos permiten hoy a nosotros ser muy formales en la recopilación de información. Herramientas para trabajar de forma colaborativa como SharePoint, como OneDrive, ¿sí? Hay minutas como hacer en línea. Sí, acá, por ejemplo, adquirimos una cultura de que un miembro del equipo de PICP acompaña a los técnicos para la elaboración de las minutas, porque esos documentos que finalmente se vuelven parte de un file que van a terminar siendo parte de un futuro reclamo en el caso de que este se presente. Y si no se presenta, pues le sirve al mismo equipo de proyecto para establecer una cadena de lecciones aprendidas para futuros proyectos, ¿sí? Las etapas o la información que vamos a recuperar más bien es información precontractual, es decir, información de la licitación, preguntas y respuestas, documentos técnicos, bases de estimaciones, ¿sí? Es importante que el equipo que realiza la oferta o que estima el proyecto tenga claro cómo se concibió ese proyecto para que el equipo que lo construye, si no es el mismo, tenga ese feedback y puedan hacer un match y puedan determinar cuáles son los puntos aquellos que pueden ser de mejora o determinar dónde estuvieron las variaciones en el caso de un reclamo. Evidentemente, el contrato, ¿sí? El contrato y las adendas al contrato, ¿sí? Y los documentos del proyecto, todos los documentos de planificación, todas las líneas bases, todos los reportes de rendimiento. Posteriormente, vamos a revisar un tema que muy pocos lo vemos en las obras, tanto desde el punto de vista del contratante como del contratista. La evaluación del rendimiento de la construcción debe ser fundamental, ¿ok? Para ello tenemos varias herramientas, ¿sí? Tenemos representaciones Gantt, ¿sí? Ya sean realizados en diferentes software que existen en la industria, ¿sí? La evaluación de semaforización constructiva del cronograma de obra, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de porcentaje, porque he visto algunas contratistas o contratantes que miden sus avances de proyectos de desarrollo desde el punto de vista conceptual, pero lo más importante es entender cuáles son los rendimientos constructivos desde el punto de vista físico, es decir, un metro cúbico, un kilo, una pulgada diametral, un metro de cable, ¿sí? Los kilos en tonelaje de una turbina instalada, etc. ¿Ok? El control del avance físico es importante para determinar cuán adelante o atrás estamos de un plan. O un índice de rendimiento lineal, ¿sí? En el caso de la metodología de valor ganado del PMI, se puede medir el SPI, que es el indicador de rendimiento de cronograma, o el CPI, que es el indicador de rendimiento de costo. ¿Okay? El control de costos es importantísimo, ¿sí? Hay muchas herramientas que a uno le pueden servir desde el punto de vista contable, ¿ok? Desde este punto, lo más valioso es tener una organización abierta que le permita a las personas que realizan el control de costos
tener acceso a la información para poder estructurar un adecuado control de costos y entender, por ejemplo, que una persona cuesta $15 por hora hombre. ¿Okay? En el caso de la productividad, sí, un rendimiento diario. En este caso les estoy mostrando el indicador de construcción de un tanque. ¿Sí? ¿Cuál es el montaje en kilos? Son 8.800 kilos de montaje de láminas de acero. ¿Ok? ¿Y cuánto se hace esto o cuál es el rendimiento diario y cuál es el plan que se tiene? Es decir, este es un mecanismo para poder medir diariamente lo que se realiza con nuestras cuadrillas en campo en el caso de contratistas. Evidentemente, el análisis causa-raíz, ¿sí? ¿Cuál es el problema y cuál es, desde el punto de vista de maquinaria, de la metodología o procedimientos que se utilicen para ese tipo de actividad, o los materiales, o la mano de obra, o el medio en el que se desenvuelve? Es decir, esta es una herramienta bastante sencilla y muy efectiva. ¿Ok? Finalmente, vamos a desarrollar reportes de hallazgos. Es lo que veíamos en la etapa final del diagrama de procesos de la evaluación forense. ¿Okay? Hay que documentar todo el proceso, ¿sí? Y tiene que ser muy gráfico, así como les acabé de mostrar hace poco. Indicadores de construcción diarios en el que yo pueda ver cuánto programé en ese día, cuánto efectivamente se ejecutó y cuál fue la causa de la variación, porque con eso yo puedo reportar dentro de mi documento de libro de obra y exponerle al cliente que tuve un perjuicio. Obviamente luego ese perjuicio tiene que ser responsabilizado, ya sea responsabilidad del cliente o responsabilidad del contratista, ¿sí? Establecer medidas correctivas, a menos que sea demasiado tarde. Y finalmente, realizar un feedback al equipo de proyecto respecto de las lecciones aprendidas. Posteriormente vamos a revisar la pérdida de productividad, es decir, hay factores que inherentemente se presentan en el desarrollo de proyectos de este tipo y nosotros lo vemos muy poco y finalmente terminan contando minutos del día y nos terminan efectuando prejuicios o perjuicios, ya sea desde el punto de vista del contratante o punto de vista del contratista. ¿Ok? Primero debemos entender qué es productividad, ¿sí? La productividad es una cantidad de algo, un kilómetro de ducto o un kilómetro de carretera o un metro cúbico de hormigón por una hora hombre de esfuerzo. Es decir, en un caso muy simple, por ejemplo, una cuadrilla de 13 personas puede construir 25 metros de cuneta de hormigón en una locación en el origen. Entonces, los 25 metros lineales de cunetas dividido para las 13 personas, que son 130 horas hombre, y esa relación es productividad. ¿Ok? Es una medida de eficiencia. Y esta medida de eficiencia tiene que ser planificada y tiene que ser retroalimentada en función de la ejecución para poder de este modo actualizar cronogramas y validar que el plazo del proyecto se va a cumplir o no. ¿Sí? Y es una comparación, como les había dicho, de la ejecución versus una norma establecida en un área de experiencia. Esta frase específicamente se aplica cuando estamos en etapa de planificación. Finalmente, la productividad, sí, son unidades completadas respecto a horas de personal o equipo. Y el factor de productividad es la productividad actual versus la productividad planeada. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de pérdida de productividad? Que a veces no lo vemos desde el punto de vista de las personas que construimos o desarrollamos proyectos energéticos. ¿Sí? Primero, el absentismo, o lo que en inglés es el missing man syndrome. ¿Sí? Esta es la ausencia de personas. Por ejemplo, si nosotros hacemos 20 metros lineales con una cuadrilla de 13 personas, si se nos enferma una persona, ya no vamos a hacer 20 metros lineales con 12 personas, probablemente hagamos 19 o 18. Puede ser personas que no tengan el mismo nivel de expertise, o sean personas nuevas que no tienen las habilidades para desarrollar ese tipo de obra. ¿Ok? La aceleración. Sí, la saturación de personas. A veces nosotros creemos que por incorporar recursos a una obra somos más efectivos. Lo que estamos haciendo es saturando de personas un área de trabajo y reduciendo la efectividad del desarrollo de la construcción de obras. Sí. El clima, evidentemente, es algo que no se controla.
Sí, la mano de obra calificada o la competencia. Esto especialmente sucede cuando tenemos como compañías muchos frentes de trabajo, ¿sí? O tenemos grupos que requieren el mismo nivel de preparación y de expertise. Por ejemplo, eléctricos tendiendo líneas y tenemos muchos frentes de trabajo. Entonces, lo que hacemos es quitar personas experimentadas y armar diferentes cuadrillas, y finalmente lo que estamos haciendo es minimizar o perder productividad en ese tipo de actividades. Retrabajos, evidentemente, ¿sí? Para eso es muy importante hacer análisis de constructibilidad con el equipo de ingeniería y de construcción para que no efectuemos cambios múltiples. Lo que hacemos cuando nosotros le decimos a una persona, bueno, ¿sabes qué? Arranca por aquí. Luego de 2 horas, no, ¿sabes qué? Vámonos mejor a instalar cable en el PCR. No, ¿sabes qué? Mejor vámonos de aquí y tendamos el cable que nos está pidiendo a un transformador. Entonces, eso no solamente que causa retrabajo, sino que desmotiva al personal, ¿sí? Obviamente, los traslapes, cuando el personal ha salido de descanso y viene un grupo nuevo y no tiene inducción. Entonces, hasta adquirir el conocimiento para efectuar las actividades, los miembros nuevos en el equipo nos hacen perder productividad, ¿sí? Lo que habíamos comentado hace un momento, acumulación de personas en un área de trabajo, ¿sí? Factores de ingeniería incompleta, ingeniería con poco detalle, poco clara, que nos generen tiempos de espera, aprobaciones del cliente, ¿sí? Dilución de supervisión. La supervisión es importantísima, y supervisión con experiencia, y más que con experiencia, con actitud, es lo más valioso que uno le puede asignar a las cuadrillas, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos supervisores que realmente estén comprometidos con la obra, nos van a causar pérdida de productividad porque no van a empujar a los equipos de mano de obra directa, ¿sí? El exceso de horas extra. La gente, especialmente en días de trabajo, cuando no efectuamos una coordinación adecuada de los traslapes, lo que puede suceder es que la gente se cansa por hacerle extender horas. Si podemos pensar que extender horas de una cuadrilla nos va a optimizar el costo de contratar otra, pero no estamos evaluando que esas cuadrillas pueden perder productividad porque tienen exceso de cansancio, ¿ok? La mala coordinación de terceros, especialmente cuando los clientes asumen el rol de prime contractor y tienen los roles de todas sus contratistas en su cargo, y no tenemos la suficiente expertise o coordinación de nuestros contratistas para poder ubicarlos de una manera efectiva. Sí, evidentemente la fatiga, sí, lo que ocasiona la fatiga es accidentes, es un pecado. Hay que tener mucho consideración con respecto a factores de fatiga en las obras. La gestión laboral, ¿sí? A veces conversamos acá con el equipo de que tenemos que ser psicólogos. Bueno, pues sí, eventualmente sí, y especialmente cuando existe mala relación entre colaboradores, problemas de la comunidad, condiciones inseguras. Un colaborador, debemos darle como organización todo el aparataje para que pueda parar una obra si no se siente seguro, porque finalmente es parte de la gestión laboral. La curva de aprendizaje, ¿sí? Especialmente cuando viene personal nuevo que continúa el trabajo de otros y no tiene la suficiente capacitación o inducción para continuar el trabajo. La escasez de material, escasez de herramientas, escasez de equipo, ¿sí? El exceso de personal por la mala administración de frentes. Como tenemos mucho personal y no hemos diseñado adecuadamente el espacio de trabajo o las zonas de trabajo dentro de una construcción, eso puede ocasionar de que tengamos personal subutilizado, ¿sí? La baja moral, evidentemente. La mala coordinación en la gestión del proyecto. Es importantísima desarrollar o tomarnos el tiempo para desarrollar análisis de constructibilidad que se traduzcan en cronogramas bien hechos, bien realizados, con su secuencia correctamente establecida, porque finalmente podemos desencadenar mala organización del personal en sitio o movimiento excesivo de personal, ¿ok? Trabajos fuera de secuencia, retrabajos y errores, impacto por las técnicas de compresión de cronograma, cuando el cliente dice, no, metamos más recursos en esta fundición para acabarlo en tiempo. No, finalmente nos termina causando productividad innecesaria, ¿okay? Las condiciones de acceso, ¿sí? Cuando no medimos adecuadamente las condiciones de acceso del personal, si tienen que caminar 1 kilómetro para ingresar a hacer un tendido de línea eléctrica, ¿ok?
¿ok? O para ingresar a hacer un tendido de un ducto, ¿ok? O nos demoramos mucho tiempo porque nuestro cliente o no consideramos que el operador de una estación se demora alrededor de 1 hora en aperturarnos un permiso de trabajo, ¿sí? Condiciones de sitio, suelos saturados, interferencias, permisos, condiciones legales u ordenanzas de algún sitio donde se esté construyendo la obra. Si no lo vemos, lo que puede suceder es que vamos a tener personal con menos productividad. Respuestas no oportunas, sí, a veces nosotros como gerentes o como dueños del negocio podemos tomarnos nuestro tiempo cuando nos hacen alguna consulta nuestro contratista o un colaborador. Hay que entender que de ellos también dependemos y que las respuestas tienen que ser inmediatas. ¿Sí? Bueno, los métodos de estimación hay varios. ¿Sí? Finalmente lo que hay que demostrar es que la productividad de la línea base menos la actual es la pérdida que vamos a reclamar. ¿Ok? Ya estamos en los últimos pasos. ¿Sí? Finalmente, ¿qué es lo que hay que tomar nota? ¿Sí? El contrato es el mandante. ¿Ok? Y finalmente, como contratistas o como contratantes, tenemos un exceso de confianza desde el punto de vista de notificar a nuestro contratista o al dueño de ciertas problemáticas que estamos teniendo. ¿Okay? La imprevisibilidad, ¿sí? En este caso, pues un evento dentro de la ejecución del contrato con una orden de cambio posterior, que no se ve. ¿Sí? A veces, en nuestros proyectos, a veces nos sucede que cuando estamos a punto de irnos, el cliente desea incorporar adicionales. Bueno, hoy tenemos que actuar mucho más rápido porque cuando los proyectos están a punto de terminar es cuando mayor impacto le pueden ocasionar a sus objetivos. ¿Sí? Eventos que son fuera de control de los contratistas o eventos que son directamente provocados por el dueño. ¿Ok? Para ello hay que revisar cuáles son las cláusulas exculpatorias de los contratos y finalmente hay que demostrar el impacto. ¿Sí? Para ello hay que verificar los documentos del contrato, hay que fijar una estrategia, como ya lo vimos en una de las diapositivas anteriores, para determinar qué es lo que vamos a reclamar. Vamos a identificar, sustentar y valorizar las prestaciones no cobradas, ¿ok? Identificar y sustentar y valorizar el daño emergente y finalmente hay que tener claro que como dueños, en algunos de los casos podríamos tener lucro cesante. Por ejemplo, si nosotros le vendemos energía a un cliente y nos atrasamos, pero nuestro contrato tiene penalidades, tendríamos que comprar energía de otro para entregarle. Entonces hay que evaluar ese lucro cesante por esta situación. ¿Ok? Para evaluar hay varias técnicas, ¿sí? Dentro de ellas hay la más simple, si se le puede llamar así, es un análisis de ventana. ¿Okay? Este análisis de ventana lo que hace es incorporar elementos en las fechas en las que ocurrieron los daños para hacer una corrida de cronograma que pueda permitir calcular el impacto real. ¿A qué me refiero con calcular? Un cronograma de proyecto tiene que ser calculado. No es estimado, no es consensuado, no es modificado. Sí, a veces el papel aguanta todo. Y lo que tenemos que siempre entender que el cronograma es un cálculo. Es un cálculo que se hace de la siguiente forma. Uno determina productividad, determina rendimiento, determina duración con la cantidad de obra a evaluar y esa duración en combinación con las demás actividades, con una secuencia lógica, lo que hace es que tengamos un plazo de contrato que es calculado justamente con estas técnicas de cronograma. ¿Okay? Y de ahí hay técnicas de análisis de atrasos, que obviamente es parte de una especialización completa si se quiere realizar algún análisis de este tipo. Sí, pero ¿qué es lo más importante? Hay que determinar errores en las ofertas, errores en los costos, análisis causa-efecto, análisis de los trastornos o disrupciones o paralizaciones en las obras, ¿sí? Misa-medida, que es una técnica que se utiliza para cuantificar situaciones de desvío en diferentes tipos en diferentes sitios o intervalos de tiempo en condiciones similares, ¿sí? Costos por plazos adicionales, costos de la oficina central, que obviamente son parte del proyecto. Finalmente vamos a un resumen. ¿Sí? En el resumen hay que tomar en cuenta las causas principales de las disputas en la industria de la construcción. ¿Sí?
La primera y la más importante es la administración inadecuada e inexistente del contrato. Hay que leer los contratos. ¿Sí? A veces nosotros nos confiamos de que vamos empíricamente y desarrollamos las obras, cuando las condiciones y las reglas se encuentran en los contratos. ¿Sí? Las disputas mal redactadas, incompletas o sin sustento también son causas de disputas y de malestar. ¿Ok? Y finalmente el empleador o el contratista o el subcontratista no cumple con sus obligaciones contractuales y se generan condiciones de conflicto. ¿Sí? Respecto a los claims, son muy comunes. No hay que tenerles miedo a los claims. Lo más importante en el claim es la formalidad. Ir documentando cada uno de los pasos de desarrollo en las diferentes etapas de la construcción. Los claims no resueltos pueden terminar en disputas legales. Los claims hay que resolverlos en ese momento y de una manera frontal y transparente. Decirle a nuestro cliente, a nuestro contratista que estoy inconforme con lo que está sucediendo y documentar adecuadamente un claim. Y finalmente hay que resolverlo y hay que ser insistente en mantener las reuniones que sean necesarias para poder sustentar rápidamente, porque si se quedan a lo largo del tiempo van a terminar en disputas legales, en malestares, en arbitraje, etc. Sí, los contratistas deben conocer, y también los clientes, no solo los contratistas, los clientes también tienen que reconocer el camino para formular los reclamos y hay que documentar adecuadamente, especialmente en la etapa de prevención, que es en la etapa contractual. ¿Sí? Y los contratantes deben estar preparados para recibir, analizar y contestar los reclamos porque también son objeto de disputas y de malestar. ¿Sí? El personal de obra, PICP, tiene que estar entrenado y en los proyectos grandes de inversión, inclusive en los pequeños de construcción, en un proyecto de suma global fija, proyectos en los que un cliente le contrata un paquete de trabajo a un proveedor. ¿Sí? Debe haber personal capacitado de PICP para poder registrar y recolectar toda la información. ¿Sí? Dependiendo del proyecto, pueden ser áreas independientes. ¿Sí? El procedimiento de control de cambios es fundamental y las partes tienen que ser colaborativas. Y nuevamente, hay que ratificar y ver que el contrato es el que manda. Hay que leer el contrato. Y bueno, finalmente les dejo algunas fuentes. Sí, esta es una práctica recomendada de ACE International. Esta práctica básicamente se enfoca en pérdida de productividad, ¿sí? Y hay otra bibliografía como el Skills and Knowledge de la misma ACE, ¿ok? Dentro del, hay otro libro de muchos conocimientos que es el Total Cost Management, y aquí específicamente el área forense de análisis, el área de planning, el área de estimaciones y de administración de contratos. Sí, hay también del Project Management Institute el Construction Extension. Sí, hay otra bibliografía de que se presentó un paper en el Congreso Global de PMI respecto a administración de reclamos en la construcción. Sí, y bueno, ahí les dejo algunas otras fuentes de conocimiento respecto del mismo ACE y prácticas recomendadas donde se pueden revisar análisis de impactos, análisis de cronograma, análisis forense, entre otros. Sí. Bueno, con eso nos extendimos un poquito en el tiempo, pero esa ha sido parte de lo que quería compartir con ustedes esta noche. Muy amable, ingeniero, muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a ceder la palabra a los asistentes para que puedan presentar alguna consulta, alguna pregunta. Adelante, por favor, vamos a aperturar micrófonos. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, buenas noches. buenas noches. Sí, yo tengo una consulta en particular con una situación que suelen pasar en los contratos. Respecto a cómo manejar, por ejemplo, como esos vacíos o esas dobles interpretaciones que suelen darse en los contratos cuando hay términos que están muy abiertos. Ok, hay algunos mecanismos. Lo más importante es aterrizar el alcance, ¿sí?
Desde el punto de vista de prevención, aterrizar el alcance tiene que ser elaborado en la parte de consultas y aclaraciones. Hay que hacer un análisis muy exhaustivo de los pliegos y la información compartida por los contratantes y establecer un buen paquete de preguntas de aquellas consideraciones que no se entienden. Si eso no sucedió y ya estamos en obra, el camino es un poco más tortuoso, pero no significa que no podamos salir de él. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el siguiente paso es cerrar esa brecha en la ingeniería. Mientras estamos desarrollando la ingeniería, evidentemente van a ir saliendo definiciones que van a irse tomando en el transcurso del desarrollo de la misma. ¿Sí? Si pasamos a una etapa ya de construcción, es un poco más complicado y ahí requiere de mucho más horas hombre, de estar con los clientes, negociar con ellos, acercarse a ellos, hacerles ver de cierto modo el costo-beneficio de una solución u otra. Si usted es un contratista, obviamente desde el punto de vista de contratista hay que mostrarle el costo-beneficio de cierta solución. Y si usted es un contratante, pues a veces hay que darse un baño de justicia y poder entender de cierto modo el reclamo del contratista y analizarlo a la interna de manera de que el proyecto tampoco pueda sufrir demoras o dilataciones. ¿Sí? Hay algunos de los casos desde el punto de vista del contratante que evidentemente vamos a querer jugar para nuestro lado y vamos a incurrir condiciones que probablemente no sean favorables para el contratista. Cuando hay una situación gris durante la etapa de construcción, lastimosamente el contratista tiene que ser muy hábil para que no sea perjudicado, porque normalmente, y hay que decirlo, pues el contratista tiene las de perder en ese caso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Parece que han quedado todos con la claridad de la temática. Sí. Bien, bueno, distinguido ingeniero, agradecerle por su participación, por su presencia, recalcar a los profesionales que están asistiendo a este ciclo de conferencias que nuestro centro de estudios de posgrado está rumbo a la apertura de nuestra maestría en gestión y planificación de proyectos energéticos y nuestro diplomado en eficiencia energética para la construcción. Todas estas temáticas que estamos desarrollando a lo largo de este ciclo de conferencias, tenemos un último encuentro el próximo viernes, pues han de ser abordados con mayor profundidad en los módulos y asignaturas que están diseñados en los diseños curriculares. Con estas palabras y nuevamente reiterando el agradecimiento de nuestra universidad, de nuestro centro de posgrado, desde Bolivia, distinguido ingeniero, le agradecemos su participación y el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros. Realmente un gusto haber escuchado su ponencia y pues alertarnos y abrirnos los ojos sobre este tema. Con esas Muchas palabras, gracias. agradeciéndole nuevamente, pues agradecemos también a todos los asistentes, invitándolos a nuestra última sesión que vamos a tener el próximo viernes 29 de septiembre a la misma hora. La temática que nos tocará abordar es avances en espectrometría avanzada y su impacto en la planificación energética sostenible en América Latina. Con estas palabras, pues damos por concluida la sesión, deseándoles que tengan un feliz descanso y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.
noches, gracias.